Imaginemos la escena con calma. Un político en el fragor de la batalla mediática, frente a un público atento, decide sacar su lado más ingenioso. Quiere parecer brillante, culta, incisiva. Busca una frase que combine ironía, erudición y un toque de desprecio. La lanza como una flecha cargada de confianza. Pero en lugar de impactar en su blanco, la flecha se vuelve contra ella. Es el tipo de error que no mata políticamente, pero deja una cicatriz visible. Así se gestó uno de los deslices más comentados en los últimos meses dentro del panorama político y mediático español, el de Esther Muñoz, diputada del Partido Popular, que quiso burlarse de dos periodistas en redes sociales y acabó convertida en el ejemplo más viral de cómo una cita filosófica puede volverse un arma de doble filo. La historia arranca con un tuit aparentemente inofensivo. Muñoz, acostumbrada a los enfrentamientos dialécticos con periodistas y rivales políticos, decidió ironizar sobre un fragmento televisivo protagonizado por Javier Ruiz y Sara Santaolalla, dos figuras recurrentes en RTVE. Subió una imagen de ambos acompañada de una frase que pretendía sonar brillante: Sócrates escuchando a Platón. Su intención era clara: sugerir que uno de ellos, presumiblemente Ruiz, se comportaba como un maestro sabio frente a una aprendiz admirativa, dejando entrever cierto aire de superioridad intelectual en su dinámica televisiva. Era una pulla elegante en apariencia, envuelta en referencias cultas, con un barniz filosófico que pretendía elevar el sarcasmo a la categoría de sátira. Pero la ironía del destino y del conocimiento quiso que la jugada se le volviera en contra. Porque en la historia del pensamiento occidental es Platón quien escucha a Sócrates, no al revés. Fue el primero discípulo del segundo, el alumno que inmortalizó las enseñanzas del maestro en los célebres diálogos platónicos. Muñoz había invertido, sin darse cuenta, una de las relaciones más fundamentales de la filosofía griega. Lo que pretendía ser una alusión culta se convirtió en una metedura de pata histórica. En cuestión de minutos, su publicación se transformó en material de burla, análisis y memes. El primero en detectar el error fue Max Pradera, periodista, músico, escritor y azote habitual de políticos en redes. Con su ironía característica, no tardó en responder: «Querida Esther, Sócrates era el maestro y Platón el alumno. Has puesto al discípulo por encima del sabio, o al carro delante de los bueyes». No había insulto ni ataque personal, solo una corrección precisa, elegante y devastadora. El comentario de Pradera se viralizó rápidamente, amplificado por miles de usuarios que encontraron en él una lección de humildad disfrazada de humor. Para comprender por qué este tropiezo resonó tanto, hay que entender el contexto político y mediático en que se produjo. Desde hacía meses, el Partido Popular mantenía una relación tensa con algunos programas de la televisión pública. RTVE se había convertido en blanco de acusaciones constantes de parcialidad. Javier Ruiz, economista de formación y periodista de trayectoria sólida, conocido por su rigor y su habilidad para desmenuzar los discursos políticos con datos, se había convertido en uno de los blancos preferidos de la derecha. Su estilo, mesurado pero incisivo, le había granjeado fama de periodista implacable. A su lado, Sara Santaolalla, una presentadora joven y carismática, aportaba dinamismo y cercanía al formato Mañaneros 360. El PP veía en ambos una dupla incómoda. Sus análisis, especialmente en temas de corrupción, economía o gestión pública, eran considerados tendenciosos por el ala más dura del partido. No era la primera vez que Esther Muñoz y Javier Ruiz se cruzaban. En una entrevista emitida en julio de 2025, el periodista la había acorralado con preguntas sobre un informe económico plagado de errores que el PP había utilizado para atacar al gobierno de Pedro Sánchez. La diputada, visiblemente incómoda, recurrió a evasivas, acusando a Ruiz de manipular los datos. Aquel intercambio, tenso y viral, marcó el inicio de una enemistad pública. Por eso, el tuit de Sócrates escuchando a Platón no fue una ocurrencia espontánea. Era una réplica velada, una venganza simbólica, una forma de ridiculizar al periodista sin mencionarlo directamente. Sin embargo, el intento se transformó en un ejemplo perfecto de cómo un gesto de superioridad cultural puede revelar justo lo contrario. El trasfondo filosófico amplifica el eco del error. Sócrates, nacido en Atenas alrededor del año 470 a.C., no dejó ningún texto escrito. Su pensamiento lo conocemos gracias a sus discípulos, entre ellos Platón y Jenofonte.
Sócrates creía que la sabiduría no consistía en saberlo todo, sino en reconocer la propia ignorancia. Su método, la mayéutica, se basaba en interrogar a los demás hasta que ellos mismos descubrieran la verdad. Platón, su alumno más brillante, fundó la academia y desarrolló la teoría de las ideas. El concepto de que el mundo real es solo una sombra imperfecta de una realidad más pura e inteligible. En esa jerarquía de conocimiento, invertir los papeles no es un simple lapsus, sino una distorsión de todo un paradigma filosófico. Max Pradera, con ese tono suyo de ironía ilustrada, se había acostumbrado a observar el panorama mediático español con una mezcla de incredulidad y resignación. En una época donde cada palabra puede convertirse en tendencia y cada error en linchamiento, su estilo, a medio camino entre la sátira intelectual y el comentario erudito, encajaba como un bisturí en un cuerpo social dominado por la frivolidad. Bastaron, como tantas otras veces, 2 líneas suyas para convertir un malentendido filosófico en un acontecimiento cultural. Aquella breve intervención suya no fue simplemente una corrección, fue una lección disfrazada de sarcasmo, una defensa involuntaria del pensamiento riguroso frente a la banalidad mediática que invade el discurso político contemporáneo. El episodio se gestó en un territorio que hoy dicta el ritmo del debate público: Twitter. Allí donde la inmediatez reemplaza a la reflexión y donde la reputación se mide por la capacidad de viralizar una frase, Pradera decidió, quizás sin buscarlo, ejercer el oficio de los viejos humanistas. Su respuesta fue una corrección, sí, pero revestida de una ironía tan precisa que muchos la leyeron como una bofetada de elegancia. En apenas un par de frases, consiguió lo que miles de discursos no logran en horas de televisión: convertir el error en símbolo y la burla en reflexión. Más tarde, con su habitual sentido del humor, sintetizó toda la escena con una frase que se repetiría hasta el cansancio: en política, citar a los clásicos sin haberlos leído es como jugar al ajedrez sin saber mover los peones. La frase, aparentemente trivial, escondía una verdad profunda. En ella se condensaba una crítica que iba más allá del error puntual de Esther Muñoz: la decadencia del conocimiento como valor público. En la España contemporánea, como en buena parte del mundo occidental, la erudición se ha vuelto sospechosa y la ignorancia, tolerable. El político que recita nombres de filósofos o menciona obras célebres no lo hace ya para iluminar el debate, sino para adornarlo. Es una cita ornamental, un guiño destinado al espectador, no una contribución al pensamiento. Y en ese terreno, donde la cultura se convierte en maquillaje y la palabra en escenografía, la corrección de Pradera adquirió un eco inesperado. Sonaba como el recordatorio de una época donde pensar era todavía un acto de respeto. Las redes, fieles a su naturaleza impredecible, hicieron el resto. En cuestión de horas, el hashtag #patinazo filosófico trepó a la cima de las tendencias nacionales. Cientos de miles de usuarios participaron de la conversación, cada uno desde su trinchera ideológica. Los partidarios de la izquierda lo celebraron como una revancha cultural, una prueba más de que la soberbia intelectual del adversario había quedado al descubierto. Desde el entorno del PP, en cambio, se intentó minimizar el episodio, presentándolo como un lapsus sin importancia, una exageración amplificada por la malevolencia de Twitter. Pero ya era tarde. Los algoritmos habían decidido. El error de Muñoz dejó de ser un accidente para convertirse en un emblema. Y como suele ocurrir en los nuevos tribunales digitales, la anécdota se transformó en sentencia, una muestra de cómo la política ha vaciado de contenido el lenguaje de la cultura. Esther Muñoz, nacida en León en 1985, no era ninguna improvisada. Su carrera política había sido, en efecto, fulgurante. Desde sus primeros pasos en la política municipal hasta su llegada al Congreso, su ascenso estuvo marcado por una determinación infrecuente y una oratoria que muchos consideraban su principal arma. Con una mezcla de juventud, disciplina y ambición, había logrado consolidarse en el círculo de confianza del nuevo PP, esa generación que buscaba renovar el discurso del partido adaptándolo a los códigos de la comunicación digital. Su tono directo, su capacidad para generar titulares y su habilidad para la confrontación televisiva la convirtieron en un rostro habitual de los platós. Era, en cierto modo, el modelo de política moderna, mediática, contundente y emocionalmente eficaz. Pero esa misma eficacia mediática tenía un precio. En un ecosistema donde el tiempo de réplica se mide en segundos y la profundidad se confunde con aburrimiento, el rigor se vuelve un obstáculo.
Muñoz, en su afán de conectar, comenzó a utilizar referencias culturales y filosóficas como herramientas retóricas. No era la única, muchos políticos lo hacen. Pero en su caso, la falta de precisión terminó delatándola. Y lo que debía ser una demostración de cultura acabó revelando su contrario, una falta de lectura convertida en espectáculo nacional. No era su primer tropiezo. En el pasado había citado cifras inexactas en debates económicos, invocado estudios inexistentes y defendido afirmaciones que luego se demostraban falsas en directo. En otra ocasión, al criticar las políticas educativas del gobierno, habló de una ideología de género sin base científica, lo que desató un aluvión de respuestas desde universidades y centros de investigación. Pero nada de eso alcanzó la magnitud simbólica de su error filosófico. Quizás porque el nombre de Platón, con su peso milenario, simboliza algo que la política actual parece haber olvidado: el pensamiento como disciplina, no como adorno. Mientras tanto, Javier Ruiz, su interlocutor en el debate original, reaccionó con una serenidad que contrastó con el ruido circundante. «Prefiero ser Platón aprendiendo que Sócrates equivocándose», respondió, en una frase que se convirtió en titular en cuestión de minutos. Era una respuesta con doble filo, sutil, elegante, pero demoledora. Sara Santaolalla, por su parte, optó por el silencio, quizá comprendiendo que la exposición excesiva en estos casos solo alimenta el incendio. Los medios recogieron la historia con la voracidad habitual. MSN España tituló su crónica como una clase improvisada de filosofía en Twitter, mientras que El Plural lanzó un artículo con el punzante encabezado «Esther, lee el banquete antes de citarlo». Las tertulias matinales y los programas de radio discutieron el asunto como si se tratara de un debate de Estado. Hasta algunos catedráticos de filosofía aprovecharon para reflexionar, con cierta melancolía, sobre cómo los nombres de los clásicos se han convertido en meras etiquetas decorativas. El episodio, con el paso de los días, comenzó a trascender su anécdota inicial. Se convirtió en un espejo de una tendencia mucho más amplia: la sustitución del conocimiento por la apariencia, del pensamiento por la cita, del estudio por la intuición retórica. En el universo político actual, el saber se finge más de lo que se posee. Se cita no para entender, sino para impresionar. El discurso se ha convertido en un espectáculo donde la profundidad resulta incómoda. Y en ese contexto, el error de Muñoz adquirió el valor simbólico de una advertencia. Max Pradera lo resumió con su habitual agudeza en una entrevista posterior: el verdadero espíritu socrático consiste en reconocer que uno no sabe. En política, eso sería revolucionario. Tenía razón. Admitir la ignorancia en un espacio construido sobre la ilusión de la certeza sería, en efecto, un acto subversivo. El problema no era que Muñoz hubiera confundido a Platón con Sócrates, sino que creyera que citar uno u otro bastaba para demostrar autoridad intelectual. Esa ilusión, la del político culto, ha sido uno de los grandes artificios del siglo XXI. La reacción social no fue solo burla, también hubo reflexión. Muchos ciudadanos, en los foros y comentarios, expresaban una incomodidad más profunda, la sensación de que el lenguaje político ha perdido su vínculo con la verdad. Que se cita, se opina y se sentencia con la ligereza de quien no teme equivocarse porque el error, al fin y al cabo, dura lo que dura un trending topic. En ese sentido, el caso de Muñoz fue algo más que un desliz individual, fue una radiografía de una cultura política enferma de inmediatez. Y quizás por eso el episodio resonó tanto. No por la magnitud del fallo, sino por lo que representaba. Porque detrás del tuit mal inspirado se escondía una pregunta incómoda: ¿qué queda del pensamiento cuando el discurso se convierte en pura estrategia? ¿Qué valor tiene la cultura cuando se usa como disfraz? En la Grecia de Sócrates, reconocer la propia ignorancia era el primer paso hacia la sabiduría. En la España digital, parece ser el camino más rápido hacia la burla. Muñoz, que quiso parecer Sócrates, terminó convertida en su opuesto, una figura atrapada en la paradoja de hablar sin saber, de citar sin comprender, de pontificar sin haber leído. Pero, paradójicamente, su error nos recordó algo esencial: que el conocimiento no es un adorno ni un signo de estatus, sino una práctica. Y que la coherencia entre lo que se dice y lo que se sabe sigue siendo la medida más fiable de la inteligencia.
Con el paso de las semanas, el ruido se diluyó, los hashtags desaparecieron y la conversación pública siguió su curso hacia nuevas polémicas. Pero algo permaneció. Una sensación, quizás, de que bajo la superficie del espectáculo político late una carencia más profunda, la ausencia de pensamiento. En tiempos donde todo se pronuncia con urgencia, recordar el valor del silencio puede ser, paradójicamente, la forma más alta de sabiduría. Quizá, si Esther Muñoz hubiera comprendido eso antes de pulsar publicar, habría descubierto que en política, como en filosofía, la prudencia es una forma de inteligencia. Porque, al final, no hay error más revelador que aquel que expone, sin quererlo, el vacío de una época. Y si algo enseña Sócrates, desde los siglos, es que el saber comienza exactamente ahí donde uno se atreve a decir, no sé. En el eco persistente de un resbalón digital, donde las palabras de Esther Muñoz tropezaron con Sócrates y Platón, comenzó a desplegarse una historia que iba más allá de un simple error en Twitter. No era solo una confusión entre nombres ilustres de la filosofía clásica, sino un reflejo de una época en la que la apariencia intelectual sustituye a la comprensión real, donde citar a un pensador griego parece, para muchos políticos, una forma de lucir cultura sin haberla habitado. Bajo la mirada aguda de Max Pradera, aquel episodio adquirió el tono de una sátira moderna sobre la fragilidad de la erudición impostada. En aquel torbellino mediático, el silencio resultó ser más elocuente que cualquier declaración. Javier Ruiz, acostumbrado a diseccionar discursos y números con la precisión de un cirujano económico, observó el caos con una serenidad casi estoica. Su trayectoria lo avala. Fue de los primeros periodistas españoles en anticipar las grietas de la burbuja inmobiliaria en 2008, cuando otros aún celebraban la expansión del ladrillo. Desde entonces, Ruiz se consolidó como una figura capaz de traducir los complejos mecanismos financieros al lenguaje cotidiano, un divulgador del rigor en tiempos de ruido. Su calma, contrastando con la vehemencia de Muñoz, se convirtió en un espejo que devolvía la imagen de la mesura frente a la exaltación. Sara Santaolalla, compañera de Ruiz en los platós de RTVE, representaba una nueva generación de periodistas moldeada en el cruce entre la televisión tradicional y las plataformas digitales. Comunicadora, versátil y contenida, ha sabido equilibrar la inmediatez del medio con la profundidad del contenido. Su estilo no busca el enfrentamiento, sino el equilibrio. Cuando Muñoz la mencionó en su publicación, intentando insinuar una supuesta parcialidad o inexperiencia, Santaolalla optó por la estrategia más antigua del periodismo prudente, el silencio. Y ese gesto, lejos de debilitarla, amplificó su autoridad. Max Pradera, el tercero en esta constelación de nombres, es un caso aparte. Músico en su juventud, escritor premiado y locutor de voz templada, ha sido siempre una figura incómoda para la mediocridad. Su paso del entretenimiento a la crítica cultural fue natural. Su humor, ácido pero educado, no busca destruir, sino iluminar. Cuando respondió al tuit de Muñoz, no lo hizo desde la burla gratuita, sino desde una ironía pedagógica. Su intervención, convertida en viral, fue algo más que una corrección. Fue una pequeña clase magistral sobre el valor de pensar antes de citar. Su mensaje recordaba a los viejos sofistas, pero con un toque contemporáneo. En política, citar a los clásicos sin haberlos leído es como jugar al ajedrez sin saber mover los peones. A partir de ahí, el incidente se expandió con la velocidad de los escándalos digitales. X, la plataforma antes conocida como Twitter, se convirtió en un ágora moderna donde miles de usuarios debatían, reían o atacaban según su afiliación ideológica. Algunos defendían a Muñoz argumentando que todos pueden equivocarse, otros la ridiculizaban como ejemplo de la soberbia de una clase política que usa la cultura como maquillaje. Hashtags como almohadilla patinazo filosófico o almohadilla Platón Gate se volvieron tendencia nacional. La ironía, ese veneno que hoy corre más rápido que cualquier noticia, hizo el resto. Pero para entender el alcance del episodio, hay que mirar más de cerca a su protagonista. Esther Muñoz, nacida en León y criada políticamente en las bases del Partido Popular, ha construido una carrera tan veloz como polémica. Su estilo frontal, su tono combativo y su habilidad para conectar con las bases más ideológicas del partido la convirtieron en una figura mediática. En menos de una década, pasó de los ayuntamientos castellanos a los pasillos del Congreso.
Su discurso directo y su insistencia en decir lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir la catapultaron como portavoz adjunta del PP y rostro frecuente en tertulias políticas. Sin embargo, esa misma impulsividad que le dio visibilidad también la expuso a errores públicos. Antes del tropiezo filosófico, ya había sido desmentida por citar cifras económicas inexactas y por utilizar estudios sin respaldo académico. En un debate de 2024, llegó a afirmar que la izquierda pretendía eliminar a Kant de los currículos escolares, una declaración que, más que contundente, fue confusa y reveladora, pues el filósofo apenas figuraba en esos planes desde hacía años. Sus intervenciones, diseñadas para el impacto inmediato, no siempre resistían el contraste con la realidad. Ruiz, que conoce bien el terreno de los datos y las trampas del discurso, había tenido varios cruces previos con ella en televisión. En uno de ellos, cuando Muñoz defendía un recorte fiscal del PP, él la interrumpió con un gráfico que mostraba cómo la medida beneficiaría de forma desproporcionada a las rentas altas. «Los números no mienten, pero hay que saber leerlos», le dijo, con una sonrisa que combinaba ironía y precisión. Aquella escena circuló por las redes y quedó como antecedente de una rivalidad implícita. Así, el tuit de Muñoz, con su mención a Ruiz y Santaolalla, parecía más un ajuste de cuenta simbólico que una reflexión política. Y fue entonces cuando Pradera, desde su trinchera cultural, irrumpió en escena para poner las cosas en su sitio. Lo hizo con una mezcla de sarcasmo y rigor, recordando que Sócrates fue el maestro de Platón, no al revés, y que el conocimiento requiere humildad. Su comentario no solo corrigió un error, desnudó un problema de fondo: el uso superficial del pensamiento clásico para adornar discursos vacíos. Lo que podía haber sido un lapsus menor se transformó en una radiografía del estado cultural de la política española. Las redes amplificaron la lección con furia. Cuentas dedicadas a la divulgación filosófica aprovecharon la ocasión para explicar quién fue Sócrates, que enseñó Platón y cómo ambos simbolizan la diferencia entre la búsqueda de la verdad y el dogmatismo. Memes, hilos y vídeos inundaron la conversación. Muñoz quiso ser Cicerón, pero acabó siendo un eco de la caverna, escribió una usuaria, resumiendo el sentir general. Mientras tanto, en los platós de televisión, Javier Ruiz y Santaolalla siguieron adelante con profesionalismo. En una emisión posterior, Ruiz ironizó brevemente: «Si me van a comparar con Platón, que al menos me den un ágora para debatir». Santaolalla rió, y el programa continuó sin rencor ni revancha. Ese gesto, mínimo pero elocuente, mostró cómo el periodismo serio puede resistir la provocación sin recurrir al barro. El Partido Popular, por su parte, trató de contener el daño. Aunque no hubo comunicado oficial, fuentes internas reconocieron que Muñoz recibió un toque de atención. No por el error intelectual, sino por la exposición mediática que reavivaba la idea de un partido más preocupado por la retórica que por el fondo. En un año electoral, cada tropiezo cuenta, y la viralidad no perdona. Max Pradera continuó su cruzada pedagógica. En un hilo posterior, explicó que Sócrates usaba la ironía como método de enseñanza, no como herramienta de humillación, y que la verdadera sabiduría consiste en reconocer lo que uno ignora. «Esther no es la primera ni será la última en tropezar con los clásicos», escribió. «La diferencia está en si decides aprender o atrincherarte». Fue una frase de cierre tan elegante como lapidaria. Detrás de esta anécdota aparentemente trivial se esconde una reflexión más amplia sobre el tiempo que vivimos. En una sociedad saturada de mensajes, donde cada tuit puede volverse titular, el conocimiento se reduce a una pose. Se cita a Nietzsche para parecer profundo, a Aristóteles para ganar autoridad, o a Platón para dotar de brillo moral a lo que no pasa de ser propaganda. Pero la cultura, como recordó Pradera, no es un accesorio decorativo. Es una herramienta que exige respeto, estudio y coherencia. Esther Muñoz no tropezó solo con dos nombres antiguos, sino con el peso de la tradición que pretendía invocar. En su afán por parecer erudita, terminó encarnando lo contrario: la distancia entre el discurso y la comprensión. Y ahí reside la verdadera lección de este episodio. Porque, como diría el propio Sócrates, el sabio es aquel que sabe que no sabe. Quizás, cuando el ruido de las redes se apague y los titulares cambien de tema, quedará algo más que una anécdota. Quedará un recordatorio.
que en política, como en filosofía, la humildad es el principio del conocimiento. Que un tuit mal planteado puede revelar más sobre quien lo escribe que sobre aquellos a quienes pretende criticar. Y que la ironía, usada con inteligencia, sigue siendo una de las formas más efectivas de enseñar. En el fondo, el episodio Muñoz Pradera Ruiz Santaolalla no fue solo una disputa mediática, sino un espejo en el que se reflejan nuestras carencias colectivas: la prisa por opinar, la falta de rigor, la sustitución del pensamiento por la apariencia. Un espejo incómodo, pero necesario. Porque, en definitiva, lo que comenzó como un desliz filosófico se convirtió en una parábola sobre la arrogancia y la ignorancia. Y como todo buen relato con moraleja, deja una enseñanza que trasciende la coyuntura. En el ágora digital, donde todos hablan y pocos escuchan, el mayor gesto de sabiduría sigue siendo callar, observar y aprender.